Hola chicos, buenos días, bienvenidos al día de hoy, miércoles 23 de septiembre. Continuamos con nuestra materia de matemáticas. A continuación les estaré explicando el tema del día de hoy. Para la actividad del día de hoy vamos a necesitar el libro, el cuadernillo y nuestro cuaderno Meraki. Al hablar de segmentos y ángulos homólogos, estamos hablando de una semejanza. En este caso, la semejanza tiene que ser del mismo cauce. Por ejemplo, A y B, los ángulos A y B son estos, son homólogos a los ángulos D y E de mi otro triángulo. El segmento B y C de este triángulo es homólogo al segmento E y F de este triángulo. Y de igual manera, tanto el ángulo como el segmento D y F es igual al ángulo y el segmento A y C. Y así sucesivamente podemos ir encontrando segmentos y ángulos homólogos. Al hablar de simetría estamos hablando de algo igualitario. Pero en este caso, si nosotros cortáramos a la mitad figuras, por ejemplo, yo voy a obtener la simetría de este triángulo. Yo decido hacer un corte por la mitad. Esto básicamente es como si yo pusiera en medio un espejo y esto me está reflejando este lado y al igual que este otro lado. En este caso, lo único que está pasando es que si yo tenía una distancia de 10 centímetros, al momento de ser cortada, yo ya tengo una distancia de 5 centímetros en cada espacio. Otra simetría que podemos encontrar es en el rectángulo. Yo tengo este rectángulo que al momento de cortarlo por mitad me quedan otros dos rectángulos. Puede ser otro rectángulo simétrico, por ejemplo, si fuera de distancia 10 de este lado y 5 de altura, al momento de ser recortados me quedan 5 de cada lado y esto se convertiría en un cuadrado. Y así sucesivamente puedo continuar teniendo simetrías. Otro ejemplo es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, si yo deseo obtener una simetría, en este caso yo lo divido por mitad. Primero, sabemos que este triángulo equilátero, todos sus lados son del mismo ángulo, 60. Al momento de ser partido, me queda de este lado 60. Aquí en la parte central me quedan dos ángulos de 90 grados y este 60 se divide para hacer 30 de uno y 30 del otro lado. Por lo tanto, si yo tengo separados estos dos triángulos, yo tendría dos triángulos completamente simétricos con ángulos de 90 grados, 30 y 60. Al momento de tener un triángulo isósceles, este me dice que sus dos ángulos que se encuentran en la base tienen que ser iguales a comparación del que tenemos en la altura. Aún así, si yo decido hacer el corte de este triángulo por mitad, me quedarían dos ángulos de 70 grados en las esquinas, se agregarían dos ángulos de 90 grados en esta parte y me quedarían ángulos de 20 en esta situación. Al momento de separarlos, pues nos queda algo similar a esto, donde tenemos ángulos de 90, 70 y 20. Ahora tenemos un cuadrado. Nosotros sabemos que el cuadrado, todas sus esquinas son de 90 grados. Si yo decido dividir este cuadrado en una de las esquinas, por ejemplo, ya sea esta, no importa que también sea esta otra, yo tendría dos triángulos. Este triángulo sería un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados
Este fue dividido, por lo tanto nos queda de 45. 45, de este lado son otros 45 y aquí tenemos 45 grados. Por lo tanto, yo tendría dos triángulos de esta forma, con ángulos de 90 grados en sus orillas y de 45 en los otros extremos. Y así sucesivamente puedo ir sacando simetrías para lograr triángulos con ángulos y también tener ángulos y segmentos homólogos. El tema que vamos a estar observando es congruencia y semejanza de triángulos. En este caso, dos triángulos son congruentes si las medidas de sus lados son iguales y sus ángulos interiores son congruentes. Criterio de congruencia de triángulos. Criterio de lado, lado, lado. Recuerden que un triángulo tiene tres lados. Dos triángulos son congruentes si sus tres lados son congruentes, es decir, si tienen la misma longitud. O sea, el segmento AB es igual a la 1B1. BC es igual a B1C1 y AC es igual a A1C1. Otro criterio es el lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si dos de sus lados son congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también es congruente. Entonces, A y B tiene que ser congruente con A1 y B1, al igual que AC y A1 con C1. Y a su vez, el ángulo que intercede entre estos dos lados congruentes, por ende, también tiene que ser congruente para que estos dos triángulos sean congruentes. Criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen un lado congruente y los ángulos adyacentes a este lado también son congruentes. En este caso, solamente necesitamos un lado igual. En este caso sería B y C con B1 y C1. Y los ángulos que quedan en cada esquina también son congruentes. El ángulo B con el ángulo B1, el ángulo C con el ángulo C1 tienen que ser iguales para que exista una congruencia en estos dos triángulos. Ahora vamos a ver semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si las medidas de sus lados son proporcionales y sus ángulos interiores son congruentes. Criterio de semejanza de triángulos. Criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados son proporcionales. En este caso, A con C tiene que ser proporcional con A1C1. B con C tiene que ser proporcional B1C1. Ahorita estamos viendo solamente ángulos. Ahora vamos a ver lados. C tiene que ser igual que C minúscula. B minúscula tiene que ser igual que B1 minúscula y A minúscula tiene que ser igual que A1 minúscula. Criterio de lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Por lo tanto, C minúscula con C minúscula 1 tiene que ser igual que B minúscula y B minúscula 1. Y sus ángulos de A mayúscula y A mayúscula 1 también, para lograr la semejanza. El siguiente es criterio ángulo, ángulo, ángulo. Dos triángulos son semejantes si sus tres ángulos internos son congruentes. El ángulo A mayúscula con el ángulo 1 mayúscula, B mayúscula con B1 mayúscula, C mayúscula con C1 mayúscula.
Es momento, por favor, de que saquen su cuaderno Meraki. Debe de tener margen, saludo Meraki, nombre y fecha. El título es Triángulos semejantes y congruentes. El objetivo es identificar cualidades de congruencia en los triángulos. La actividad es la número 10. Acabamos de hacer la lectura a la página de la 31 a la 33. Lo que tienen que hacer en su cuaderno es copiar las imágenes de la figura 2, 3 y 4, que vienen siendo los triángulos con un reloj, el velero, y los rombos, cuadrados y rectángulos divididos por mitad formando triángulos. A estos, con una regla, por favor, tienen que anotar las medidas de cada lado en centímetros. Posteriormente tienen que resolver las actividades de su cuadernillo. Página 13, actividad 1. Página 14, actividad 3. Y página 15, actividad TIC. Por último, responder las incógnitas de tu libro de la página 32 y 33. Es necesario que envíen por favor sus evidencias. Estas tienen que ser fotografías de muy buena calidad de su cuaderno Meraki de la actividad 10, de su cuadernillo de las páginas 13, 14 y 15 y del libro de las páginas 32 y 33. Abren un archivo de Word, insertan las imágenes, las guardan en formato PDF con su nombre completo y las suben a la plataforma Al Uso y Educar en el espacio Actividad 10 Matemáticas. No se les olvide subir sus actividades a la plataforma. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.